Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno y siempre su bendita misericordia. Damos gracias a nuestro Dios porque nos da la vida. Damos gracias a nuestro Dios que interviene en nuestra vida diaria, buscando siempre en nosotros, queridos hermanos, el que nos vaya bien. El buscar en nosotros, queridos hermanos, su fidelidad en nosotros todos los días, nuestro Señor, es con la finalidad, queridos hermanos, de que Él siempre nos ayude. El propósito de nuestro Padre Celestial es siempre ayudar a su pueblo, es siempre ayudar a sus hijos, es siempre que Él intervenga en cada momento de nuestras vidas. Cuando Él interviene, queridos hermanos, en nuestra vida, entonces nuestra vida empieza a ser transformada. Qué importante es dejar que Dios, que nuestro Padre Celestial intervenga en cada momento, hermano, en cada momento de nuestras vidas. Que Él siempre sea el proveedor, no solamente, queridos hermanos, en nuestra vida diaria, sino que Él sea el proveedor de nuestra alma. Que Él sea, queridos hermanos, que añada a nosotros lo que realmente le falta a nuestra alma. El alma, o sea, la fe está compuesta por muchas cosas. La fe está compuesta, voy a decir algunas, como la obediencia, como la esperanza, como la convicción. La fe está ligada al entendimiento. La fe está ligada a la búsqueda. La fe está ligada a la santidad. La fe está ligada, queridos hermanos, a una vida apartada para el Señor. La fe no es simplemente un creer en Dios, sino que la fe es una palabra compuesta. Una palabra compuesta de acciones, de creencias, de creerle a Dios. La fe nos hace accionar. O sea que la fe es una palabra compuesta que nos hace pensar, nos hace hablar, nos hace actuar. No es un simple creer en Dios. No es un simple que yo le creo a Dios, yo tengo mi esperanza en Dios, yo amo a Dios, Dios lo sabe, Dios esto y Dios lo otro. No, sino que la fe está compuesta por acciones, por repetirles, por manifestaciones en nuestra vida para agradar. Por eso en Hebreos 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que tiene actos que agradan a Dios. Actos de pensamiento, actos de palabra del corazón, actos de conductas externas, manifestaciones de un carácter realmente que manifieste la voluntad divina. Vivimos tiempos, queridos hermanos, tiempos muy complicados en el mover del pensamiento, en el mover de las cosas espirituales. Vivimos tiempos muy difíciles. Si para aquel que busca, queridos hermanos, le es difícil entenderlo, cuánto más aquel que piensa que la vida fácil es no entenderlo. Hay quienes piensan, vuelvo a repetir, si el justo al entender la palabra, hermano, ve que es difícil para salvación. ¿Qué será para aquel que no busca? Cree, hermano, que es fácil. O sea, es fácil sin la palabra.
Hay piensas que hay quienes deslindarse de la palabra es más fácil. Deslindarse de la oración es fácil. Deslindarse de las responsabilidades en el Señor es fácil. Es más fácil, queridos hermanos, piensan ellos que es más fácil dejar de servir, dejar de buscar, dejar de tener un compromiso con Dios es más fácil. O sea, su vida la llevan más desahogada, su vida la llevan más tranquila, su vida la llevan más, hermano, despreocupada en las cosas de Dios. Sienten que ya no tienen un compromiso, una carga que los haga realmente dedicarle tiempo a Dios, dedicarle una vida al Señor. Imagínense, queridos hermanos, entonces si la Escritura misma dice, si el justo con dificultad se salva. Fíjense, voy a buscar esa palabra porque mira, dice que es interesante porque si el justo dice con dificultad se salva, primera de Pedro 4, versículo 18 dice, ¿dónde? De modo que los que padecen haciendo su voluntad encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La versión Fernández dice, pues si el bueno a duras penas se salva, ¿qué suerte correrá el impío y el pecador? Acordémonos que el impío es aquel que sabe hacer lo hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecador es aquel que no sabe lo que tiene que hacer. El justo es el que hace lo que sabe que tiene que hacer. Ese es el justo, el que sabe lo que tiene que hacer. El impío es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y el pecador es aquel que no sabe lo que tiene que hacer. Ese es el pecador. Pero acá dice, una versión dice, si a duras penas se salva y sufre, dice, sufre según la voluntad de Dios, ¿dónde quedarán aquellos que no sufren por la voluntad de Dios? Dice, incluso los que sufren en conformidad con la voluntad divina deben confiarse con la fidelidad del Creador si dejan de hacer el bien. Si el justo se salva a duras penas, ¿cómo correrá? Dice la versión sencillo, si con dificultad se salvan los que hacen el bien, ya pueden imaginarse lo que les pasará a los que hacen el mal. Por eso los que sufren, porque Dios así lo quiere, deben de saber de seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide. Y dejar que Dios los cuide, pues dice, pues Él es su creador y cumple lo que promete. Esta palabra está preciosa. Está preciosa porque dice que ellos dejan que Dios los cuide. ¿Quiénes son los que se dejan que Dios los cuide, Dios los proteja, que Dios intervenga en su vida? El justo dice que aquel que sufre por hacer el bien. Hay gente que piensa que a veces pasar las cosas, que les salgan las cosas mal, que fallen, que se equivocan, pero están luchando, queridos hermanos, por realmente hacer el bien, por hacer las cosas que a Dios le agrada. Hay un mal entendimiento y un mal juzgamiento en cuanto a las cosas que le salen mal a una persona, siempre y cuando está esforzándose realmente por hacer las cosas bien. Acá dice, queridos hermanos, eso no quiere decir que por algo le está pasando. O sea, hay gente que estipula terriblemente, hermano, las condiciones de las personas. Dice, si el tzadik, el justo, con dificultad se salva, ¿cómo alcanzarán salvarse los malos y transgresores de la Torah? Hacen la pregunta. Si el justo que sufre por hacer lo correcto, ¿cómo? Hace una observación, ¿cómo se van a salvar? ¿De qué manera? ¿Cuál es la forma donde se van a salvar aquellos? Hermanos, y
si no sufren haciendo el bien. Vemos que la forma de ser salvo, hermano, es depender del Señor. Es la forma correcta. La forma correcta de ser salvo. Acá dice, queridos hermanos, que es que, vean, vuelvo a repetirles. Dice, ¿cómo se salvarán? ¿De dónde irán a parar? Dice la versión Navarra. ¿Qué pasará? Dice, con el malvado y el pecador. ¿Cómo alcanzarán a salvarse los malos y transgresores? Pues dice que la forma de ser, hermano, es que encomendaron, hermano, su alma al Creador. O sea que realmente de tal manera, hermanos, que ellos no podían, entendieron algo, que su alma no puede ser salva por manos de hombre. Aprendieron a depender. ¿Cómo será la salvación? ¿Cómo es la salvación? La salvación, queridos hermanos, es llegar a depender del Señor. A depender no es de todas las cosas, no es de aquello que nos da todos los días. Depender es decirle que el único que puede cuidar el alma, el único que puede salvar el alma, es entregándola en manos de nuestro Señor. Dice que estos aprendieron a confiar. Ellos aprendieron a sufrir. Ellos aprendieron, queridos hermanos, dice, a hacer el bien. Entregaron su alma. Porque confiaron en el Señor. Confiaron en el Señor, dependieron en el Señor. Ellos entendieron que la forma correcta de salvarse, queridos hermanos, es realmente entregar el alma. No hay otra manera de ser salvo, sino que las personas o el creyente entregue su alma. Dice que ellos aprendieron, dejaron que Dios los cuide, que Dios los cuide. Qué rico es decir, Señor, cuida mi alma. En tus manos entrego mi alma. Dice que ellos aprendieron a depender, entregaron su alma, pero una de las cosas es que aprendieron a sufrir. Sufrían por hacer el bien, por hacer lo que Dios les pedía. ¿Se sufre por hacer el bien? Claro que se sufre por hacer el bien. Por eso estamos en tiempos donde Dios, hermano, tomará a su pueblo. Estamos en un tiempo, queridos hermanos, donde no todo el que le diga Señor, Señor, no todos son pueblo. No todos son ovejas. No todos son discípulos. No todos son cristianos. No todos, solo a quien Él escoja. Y aquí escogió, dice, aquí es Dios tomó a una oveja, Dios tomó a un pueblo. Aquellos que sufren por hacer el bien. Aquellos, queridos hermanos, que entendieron que su alma tiene que ser cuidada por Dios. Entendieron, queridos hermanos, que para ser realmente salvo tenían que aprender a sufrir por hacerle bien, pero dice que dejaron que Dios cuide su alma. Dejaron que Dios cuide su alma.
Esto es interesante. Le voy a decir por qué. Porque el pueblo del Señor, queridos hermanos, Dios no abandonará en este tiempo, no va a abandonar a su pueblo. Dios protegerá a su pueblo. Dios, queridos hermanos, intervendrá en la vida de su pueblo. Créame que eso es una seguridad profunda. La pregunta es, ¿quién es el pueblo del Señor? Ya dijimos que aquellos que aprendieron a entregar su alma. Es importante entender que aquí hay un juego de palabras. Y en el juego de palabras, queridos hermanos, es que no son aquellos que dependen de Dios. Decirle, Señor, yo dependo de que tú me des de comer, me des vestido, me des ropa, me des esto. Yo dependo de ti. Dios me provee. No, ese no es una vida externa. Por eso los fariseos, queridos hermanos, aprendieron a buscar lo externo, no aprender a buscar lo que necesitaba su alma. Por eso cuando la Escritura nos enseña en el libro de Mateo, hermano, aquí había el de Mateo 6, versículo 33, dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esta palabra añadida no es lo mismo de la palabra bienes. Esta palabra añadida significa, queridos hermanos, todo lo que tenga que ver con añadiduras a la fe, lo que decía al principio, lo que a nuestra fe le falta. La fe, decía al principio, está compuesta. Pero la gente solamente creyó, pero le faltó aumentar la fe, les faltó creer más en Dios, les faltó acciones, les faltó pensamientos, les faltó conducta, les faltó entrega, les faltó servicio, les faltó santidad, les faltó consagración, les faltó, queridos hermanos, una lealtad, les faltó fidelidad, les faltó muchas cosas. Les faltó amor, les faltó cambios, les faltó madurez, les faltó sabiduría, les faltó inteligencia, les faltó temor. Todo eso atrae la fe. Por eso cuando dice busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, no se está refiriendo a cosas materiales, que Dios te va a añadir las cosas que te hace falta. No, Dios le va a añadir a la fe. Porque cuando usted lee en qué es comparado el reino de Dios, y va a ver usted que ahí son cosas que no tienen nada que ver, queridos hermanos, con lo material. Tiene que ver con hacer crecer esa fe. La fe no es creer. La fe son manifestaciones tanto de creerle a Dios en sus palabras, de creer mis propias palabras, de lo que yo digo, de las cosas que afirmo en Dios, de mis acciones, de mis pensamientos. Por eso a la fe tiene que tener añadiduras. Usted lo puede encontrar que a la fe hay que añadirle virtud, y a la fe y a la virtud esto y a la virtud. Entonces son añadiduras de fe que tengan que ver con la fe, no con lo material. Entonces cuando vemos, queridos hermanos, que dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis esas. Ahí está haciendo diferencia entre las necesidades personales, de que lo necesita el cuerpo, de nuestra vida diaria, pero también está haciendo diferencia, queridos hermanos, de lo que a la fe le añade. Por eso vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde Dios protegerá a sus hijos, donde Dios... el pueblo tiene que aprender a confiar y a depender de Él. Para que Dios no deje caído, Dios siempre extienda la mano sobre sus ovejas, sobre su pueblo, sobre aquel que anhela, queridos hermanos, ser guardados por Dios. Más en este tiempo necesitamos que Dios nos guarde, que Dios nos proteja. Vean claramente, dice... Si con dificultad se salvan los que hacen el bien, ya se pueden imaginar qué les pasará a aquellos que hacen el mal. Por eso los que sufren, porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide. Oh, qué rico. Dice que, pues Él es su creador y cumple lo que promete. Dejan que Dios los cuide. No que le provea todo. Porque hay gente que piensa que Dios no va a dejar que yo me preocupe por un plato de comida,
por una ropa, por un trabajo, por un dinero. Dios no va a dejar que yo me preocupe por un problema. Esas son secundarias. Sino que a nuestra vida, a nuestra alma, no le falte nada. Sobre todo, si algo no le debe de faltar a nuestra alma, es confianza en Él. Pero vuelvo a repetirle que, hermano, que estos hombres entendieron que para ser salvos se necesita depender de Dios, encomendando sus almas al Creador. Todo si aquel que no entrega su alma al Creador, ¿cómo será salvo? Pero lo que yo quiero hablarles, hermanos, es que Dios no abandona a su pueblo. Y como Dios escoge, o quiénes son realmente el pueblo de Dios. A quienes en este tiempo Dios cuida. A quienes en este tiempo, quiénes son realmente aquellos que confían en Dios. Quiénes son realmente aquellos que han puesto su alma al cuidado en las manos de Dios. Ellos sabieron que no pueden ser salvos si Dios no cuida de su alma. Ellos saben que no pueden ser salvos si Dios no los protege, no los sustenta, no los levanta. En el libro de Ezequiel he tocado este tema varias veces y me gusta mucho porque Dios habla sobre la distinción que hace. Me gusta mucho porque aquí habla en este pasaje como Dios, queridos hermanos, realmente le llama pueblo, le llama oveja a los que son de Él. Él tiene una distinción profunda y Él declara claramente quiénes son sus ovejas. Una cosa es ser un pueblo de Dios, hermano, pero otra cosa son sus ovejas, sus escogidos, a los que Él protege. A Él le gusta proteger, cuidar, sustentar, alimentar, pelear por ellas. En el libro de Ezequiel 34, versículo 10 dice: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Dice: ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Vean lo que dice él: yo reconozco mis ovejas. Y les llama mis ovejas, un sentido de exclusividad, un sentido de escogimiento. Dice, reconoceré, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de las ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en donde fueron esparcidos el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en las tinieblas, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en sus pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia, mas cuanto a vosotros, ovejas mías, así dice el Señor, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, la 16, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Los apacentaré con justicia. Hay una oveja al que Dios no le agrada.
tanto al pastor como a las ovejas engordadas y a las que se creen fuertes. No le agrada al Señor. Vemos que Él llamó oveja, mi oveja, a la oveja débil. La oveja débil no es aquella que está a falta de fe, sino aquella que con sus fuerzas no puede. Aquella que no se sustenta por sus propias creencias, sino que lo sostiene en el depender totalmente de Dios. La débil no es aquel que no puede con su vida. La débil es aquella que necesita a Dios para sobrevivir. Necesita a Dios para poder ser salva. Necesita a Dios para seguir caminando. Necesita a Dios para sanar sus heridas. Necesita a Dios para fortalecerse cada día más. Son aquellas ovejas perdidas que aprendieron y entendieron que la forma correcta de ser salvo es aprender a depender de Él. Aquellas que sabes que hermanos que no pueden con sus propias fuerzas, que necesitan al Espíritu Santo, que necesitan el mover de Dios en sus vidas para poder seguir adelante, que necesitan la mano extendida, la mano poderosa de Dios en sus vidas para seguir adelante. Aquellos que saben, queridos hermanos, que las cosas del alma no se solucionan con manos de hombre, no se solucionan con comida, no se solucionan con vestido, con ropa, con dinero, ni con trabajo, se solucionan con el bendito Espíritu Santo de Dios en su vida. Aquellos que encomendaron su alma al fiel Creador, aquellos que encomendaron su alma a aquel que es el único que puede salvarlas. Estas son las débiles. Lo más interesante que dice: yo mismo buscaré a mis ovejas y las reconoceré. Es importante entender que una de las cosas que me dijo ayer el Señor, hermano, meditando en Él, me dijo: no abandonen a mi pueblo. No abandonen a mi pueblo. Eso me tocó el corazón, queridos hermanos, a entender que el pueblo de Dios no puede ser abandonado, porque Él no abandona a su pueblo, Él sustenta a su pueblo, Él va tras su pueblo, Él va tras las ovejas perdidas, Él va tras a lo que Él le llamó pueblo, y Él le llamó mi pueblo, Él le llamó mis ovejas a la oveja débil, aquella que entregó su alma, aquel que entrega su alma al cuidado de Dios, a la protección de Dios, al sustento de Dios en lo espiritual. Aquel que dice, hermano, que no puede con sus propias fuerzas, que necesita la fuerza de Dios, que necesita el poder de Dios para poder ser salvo. Es claramente la palabra. Es claramente el poder de Dios. Dice que estos necesitan. Si el salvo dice, si con dificultad se salvan los que hacen el bien. ¿Por qué con dificultad se salva? Hermano, porque de una manera saben que la mano del hombre, hermano, el factor humano es un opositor tremendo en su vida. Porque a veces, como dice Pablo, hacemos lo que no queremos. Caemos y pecamos y fallamos, nos equivocamos siempre. Pero ese no es el punto. Porque poderosa es la sangre de Cristo para perdonar todo pecado. Pero estos pusieron en sus manos a que Dios los cuide. Son las ovejas débiles. Es que saben que con sus propias fuerzas, con su propia voluntad, con su propia sabiduría, no pueden hacerlo. Lo más interesante que Dios hace una observación, dice que yo estoy contra los pastores y demandaré, dice, las ovejas de sus manos. Y no dejaré, dice, que sean más apacentadas por ellos, ya que después, dice, se volvieron comida de ellos.
Cuando habla de comida, lo que representan, queridos hermanos, que solo se aprovechaban de ellas. Solo hablaban de ellas. Por eso aquí habla tanto de ovejas como de pastores, de creyentes, con un conocimiento. Estas ovejas son las ovejas engordadas, aquellos que están siempre discipuladas, aquellos que tienen un conocimiento. Lo único que hicieron se dedicaron a juzgar, a condenar, a señalar a los demás, a los débiles, aquellos que están empezando, aquellos que no les importa la vida de los demás. Hay pastores que no les importa la vida de los demás. Hay ovejas que no les importa la vida de los demás. Y por eso dice que se apacentaban. Si usted observa un poquito qué significa apacentar, hermano, esto es algo increíble. O sea que esta palabra apacentar, hermano, dice que serán, dice que estas ovejas ellos se apacentaban, queridos hermanos, solamente en sus propias, ya no se apacentarán más, dice que se apacentaban ellos mismos. Apacentar significa alimentarse, solamente se sentaban a comer. Significa asociarse. Oh, hermano, esto es algo que de verdad es algo que he luchado por mucho tiempo. Y es algo que todavía tenemos que luchar. Apacentar viene de una raíz que significa ra en el hebreo, que significa asociarse con un amigo, significa comer, significa andar juntos, significa compañero, significa juntarse, significa frecuentar. Oh, esto quiere decir entonces que tanto pastores como ovejas gordas, hermano, les gusta hacer reuniones de comida. Aquellos que se volvieron muy amigos. Se apacentaron. Pastores que solo comen con ovejas, con creyentes que tienen dinero. Pastores que solo comen con ovejas que les dan de todo. Pastores que solo comen con creyentes que le traen de todo. Pastores que solamente comen con gente importante, solo sus líderes. Eso a Dios no le agrada. Usted sabe, queridos hermanos, que algo que enseña profundamente las Escrituras es que Dios observa cada acción de nuestra vida. Observa cada acción, hermano, que de con quién nos juntamos. Por eso a veces dice, hermanos, que una de las cosas que no debe de ser en nuestra vida, dice que ellos se apacentaban, tenían reuniones solamente. Por eso de hacer acepción de personas es muy grave, muy grave. Puede causar la muerte de alguien la muerte espiritual de alguien. Sí, hermano. La gente no piensa en eso. No piensa en eso. Puede ser causar la muerte de alguien. Sí, vean lo que dice en este pasaje.
Romanos 14, versículo 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará de Dios se cuenta en sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo en ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para aquel piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por la comida tu hermano es constrictado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Imagínese, hermano, que usted, un pueblo temeroso de Dios, apartado para el Señor, de repente le vean usted tomándose foto, participándose en Navidad, participando en la Rosca de Reyes, participando, hermano, con su arbolito, celebrando Semana Santa, y usted en la iglesia jura y perjura de que no hace esas cosas. ¿Cuánta gente se va a echar a perder? Pudiera poner en riesgo la fe de alguien. Que usted le ve con la gente mundana, participando. Usted está poniendo en riesgo la fe de mucha gente. Esa no es la oveja del Señor. Por eso es que es importante entender que Dios escogió. Dios está escogiendo a un pueblo. Esto es muy en serio. La gente que no lo quiera tomar en cuenta su comportamiento y no cuida, queridos hermanos, dónde se sienta. Todavía les tengo ¿cómo se llama? Una enseñanza ahí de que las 7 mesas donde no debe uno de sentarse. Dice que se apacentaron. Se sientan, se vuelven compañeros. ¿De quiénes? De amigos, a quien todo el tiempo frecuentan. Pero lo más interesante de esto de que, ¿por qué crees que en los días de Noé la gente estaba comiendo y bebiendo mientras Noé estaba predicando? ¿Usted cree que era tiempo de comer y beber? ¿Usted cree que es tiempo de apacentarse? ¿De estar solamente comiendo, solamente con los que tienen dinero? ¿Con los que pueden devolverte la comida? Yo le doy gracias a Dios, de verdad, hermano. Le doy gracias a Dios que la gente ya no nos invita. Le doy gracias a Dios, porque descansa uno. Que la gente nos haya cerrado las puertas. Pero lo más interesante, nos cierran la puerta porque acá dice que se apacientan con otro tipo de gente. Y por eso mucha gente se les apagó el fuego del Espíritu. No porque nos hayan invitado, sino porque no supieron. Empezaron a relacionarse, eso dice aquí, porque es lo que estamos viendo. ¿Por qué Dios escogió a las ovejas? ¿Por qué Dios escogió a las débiles? Aquellos que aprendieron, hermano, a entender que dependen más de Dios que de los hombres. Hay gente que hace fiestas espléndidas como lo hacía el rico, y que Lázaro le estaba predique. Mientras Lázaro estaba predicando el evangelio, ellos estaban comiendo con esplendidez en sus casas. Ellos estaban teniendo invitados especiales. ¿Y saben lo más interesante? Que es lo que Dios le reclama a estas personas. Por eso dice, hermano, que es que ellos estaban como en los días de Noé, comiendo y bebiendo. Estaban apacentándose a sí mismos. Creo que Dios visita, queridos hermanos, las reuniones. Un tipo de reunión donde hay un creyente, un cristiano, un pastor, un líder, alimentando a un alma por medio de la palabra, y hay otros que están alimentando a otros por medio del vientre. Solo comida y comida. Empiezan a juntarse, por eso empiezan a juntarse cuando hacen lo malo. Empiezan a juntarse con aquellos que viven el mismo desorden. Pero lo más tremendo que en este camino no se trata de quién va a la iglesia. No se trata, queridos hermanos, quién es cristiano. Se tratan a quien Dios escoge. La salvación es quien Dios escoge. A quien Dios le llama pueblo y a quien él dijo, ¿verdad, hermano? Mi pueblo. Cuando él dice mi pueblo, o sea,
llamé al que no era mi pueblo, hermano, a veces Dios, a veces el hombre piensa que Dios, o sea, que ellos son, es el pueblo de Dios, pero Dios no piensa eso. Por eso llegó a decir, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque este pueblo, no dijo mi pueblo, sino este pueblo que se dice ser mi pueblo, solamente de labios me honra. Pero el Señor dijo, una cosa es que el pueblo diga maravillas de Dios, y otra cosa es Dios que diga maravillas de su pueblo. Dios habló, hermano, del justo Lot. No Lot, perdón, de justo Lot, habló de Job, de Abraham, de Moisés, de David, de todos ellos. Dios hablaba bien de él. Dios hablaba bien de ellos. Pero no ellos hablaban bien de Dios. O sea, no quiere decir que ellos no lo hablaban, sino que ellos no se jactaban de eso. Por eso dice, este pueblo que dice ser mi pueblo, solo me honra con sus labios. Por eso dice, hermano, que por eso dice, queridos hermanos, que hay gente que convive. Por eso dice, hermano, que conviven con gente. Por eso estamos en los días de Noé, que estamos con gente que se apacientan, que son de su misma actualidad, con su misma mentalidad. Todo viene a través de la traición por un plato de comida. Por eso es tremendo, hermano. De verdad, a veces uno se entristece de la gente, sobre todo aquellos que son discípulos, aquellos que se les ha enseñado. Hoy dan un pésimo testimonio. Hoy ya no se les puede preguntar, hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? Y nos dice, bueno, ¿qué todo quieres saber tú? Así te contestan. Oh, están llenísimos del Espíritu Santo. Todo tienes que saber. Oh, están llenísimos del Espíritu Santo. Oh, tremendo, hermano, porque acá dice, queridos hermanos, que dice que se apacentaban a sí mismos. Dice, yo las destruiré. Yo destruiré esta oveja gorda. Yo destruiré esta oveja fuerte. Aquellos que se dicen, no, yo creo en Dios, Dios está conmigo. Mira, hermano, eso no vale. Porque Dios, cuando escoge a una oveja, son aquellos que entregaron, saben que su fuerza no depende de una mentalidad, sino depende del poder del Espíritu Santo. Por eso dice que yo las pondré en el aprisco. Desde ahí dice, las pondré en un aprisco. Dice en el libro de ahí de donde estábamos, en Ezequiel. Yo las pondré en un aprisco, y las juntaré en las tierras, y las traeré en las tierras, y las apacentaré sobre el monte de Israel, sobre las riberas. Dice, y en los montes altos Israel estará en los apriscos. Y en los montes altos, el versículo 14 dice, y ahí Israel estará en los apriscos. En los apriscos significa, queridos hermanos, dice, ahí yo los haré descansar. Aprisco viene de una palabra que significa, queridos hermanos, rabat, en el hebreo, que significa agazaparse. Significa, queridos hermanos, dice, encogido. Alguien que se deja abrazar. Alguien que se dice que significa, queridos hermanos, significa descansar, significa dormir. Son aquellos que dice, hermanos, que significa ponerse en cuanto reclinado, acostado. Yo los pondré a descansar junto a mí. Les haré descanso, les daré paz. Dice que estas ovejas, mientras hay un creyente que está descansando, la oveja está descansando en los brazos del Señor, esperando ser abrazadas por el Señor, ser consoladas por el Señor, porque entregaron su alma. Lo que el alma necesita es la paz de Dios. Lo que el alma necesita es el consuelo de Dios. Lo que el alma necesita es la fortaleza de Dios. Lo que el alma necesita es fe en el Señor. Pero el alma no necesita comida y bebida.
El alma no necesita amistades, el alma no necesita dinero, el alma no necesita ganarse el favor de la gente. Por eso dice que se apacentaron, queridos hermanos, porque tanto ovejas como pastores gordos siempre se la pasaban de reunión en reunión, en comida en comida. ¿No se dan cuenta, hermanos, que el estar pueden echar a perder la vida de la gente? El punto es para qué se reúnen. Espiritualmente hoy están pasando cosas maravillosas. No sé en qué a mucha gente que no sé qué se les ha pasado, en dónde consiste, en qué consiste o en qué momento empieza su vida espiritual. Su vida espiritual no empieza en la iglesia. La vida espiritual empieza, hermano, tiene 4 etapas. Usted lo puede encontrar en Deuteronomio versículo 6. Cuando estés en tu casa, a la hora de acostarte, a la hora de contarte, de levantarte y por el camino. En el momento que te despiertas, 4 manifestaciones hay. Por eso usted ve que eso es comparado con el huerto. Habían 4 ríos. El huerto se dividía en 4 ríos. El fluir, el mover. El mover de un cristiano se divide en 4 partes: en la casa, en la hora de acostarte, a la hora de levantarte, en la hora de la calle. Está hablando en la calle, está hablando con las amistades, con la gente que tú conoces. Se mueve el espíritu, fluye el espíritu de Dios. Dios dice que escogió. Dios estaba escogiendo a su oveja. Estaba haciendo diferencia entre la gorda, entre la fuerte, entre la débil. Digo, yo, este es mi pueblo, escogió a la débil. Aquellos que dicen que dejan que yo las cuide. Aquellos que entregaron su alma al cuidado de Dios. Aquellos que saben, hermano, que no es con fuerza, no es con ejército, sino que es por medio de su Santo Espíritu. Aquellos que saben, hermanos, que necesitan a Dios en su vida. Pero vemos que la oveja que Dios escogió, claro, este es su pueblo santo. Es aquella que, el pueblo santo, que son los débiles. Es la oveja débil. Aquellos que saben, hermano, que no es con fuerza humana, sino que es con el poder del Espíritu Santo. Aquellos que aprendieron a depender del Señor, aquellos que no saben qué hacer, y no saben qué hacer no humanamente, sino aquellos que saben que su vida no es terrenal, sino que es espiritual. Estos entendieron que para ser transformados necesitan de la mano de Dios, no de la mano del hombre. Saben que, hermano, que necesitan del poder de Dios, no del poder de la dependencia de las cosas humanas. Aquellos que dejan que Dios transforme su vida. Este es el pueblo a que Dios escogió, a quien Dios le llamó ovejas, a quienes Dios salvó. Cualquiera puede decir, yo confío en el Señor. Pero acá dice que hubo una diferencia entre una oveja y otra. En la palabra 34 de Ezequiel, una versión dice, buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, a la que está herida la vendaré y curaré a la enferma. Tendré cuidado de la bien nutrida, y de la fuerte las pastorearé con rectitud. Aquí habla de un cuidado de la fuerte, de la nutrida. Me gusta esta parte también porque hay pueblo fuerte. Hay un pueblo que tiene conocimiento. Y Dios cuida de ellas. Dios, aquellos que confían en el Señor. Pero vean que dice esta versión al día. Buscaré a las perdidas, las que se han descarriado, y traeré de vuelta a la redil con seguridad. Yo habilitaré y vendaré a las carniquebradas y sanaré a las enfermas. Vean la que dice, no dedicaré mi atención solo a las robustas y bien engordadas. Y en cuanto a ustedes, oh mi rebaño, mi pueblo, oh Señor, Dios dice, yo distinguiré entre corderos, cabritos y carneros y cabras. No dedicaré mi atención, dice, solo a las robustas y a las bien engordadas. Dedicaré mi tiempo a las débiles.
Oh, hermano, Dios va a juzgar a aquellos que dedicaron tiempos. El pastor va a ser juzgado por dedicarle tiempo a la oveja rebelde. Ay, hermano. A veces es difícil entender. Pero dice que Dios va a juzgar entre oveja y oveja. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a los rebeldes? Los que dicen el libro de Judas, aquellos que blasfeman contra las autoridades. Aquellos queridos hermanos que siempre están hablando mal de sus pastores. Aquellos que siempre están hablando mal de un hermano. Aquellos que siempre están hablando mal de la iglesia. Aquellos que están hablando siempre mal de los apóstoles. Aquellos que... ¿Cuánto tiempo usted le dedica a esos hombres, a esas mujeres? Aquellos que están a tiempo hablando mal de sus maridos. Aquellos que todo el tiempo están hablando mal de todo el mundo. Que se comen a la gente con su boca. Y eso lo dice en el libro de Gálatas 5, versículo 14, 15. Nos habla, dice que no os coméis, no mordéis. Se comen, se muerden, se despedazan unos con otros. Por eso dice, hermano, que estos que les gusta, dice en el libro de Judas, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarles provecho. Estos son burladores, dice que en versículo 12 dice que son las que se sientan en vuestras mesas, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, vuestras nubes sin agua llevadas por agua. Estos que dice que esto nos sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Se sientan en las mesas comiendo. Dice que estos son los que se apacientan a sí mismos. Y esto fue lo que el Señor le reclamó, queridos hermanos, a aquellas ovejas, a aquellos pastores que se juntan a comerse a los demás, pero dice que solamente le están sacando provecho. Mira, hermano, si una persona no va a hablarte del Señor y hablar del Señor, solamente nada más va a sacarte de comida. Solamente van a ir a hablar y a despedazar a las demás personas. Estas personas no son las ovejas del Señor. No son ovejas del Señor. Son ovejas engordadas, son ovejas que se creen fuertes. Dice que Dios las destruirá. Saludo a nuestro hermano Jorge allá en Chiapas. Saludos, Jorge. Dios bendiga. Bendiga a tu familia, a la iglesia. Dios te bendiga. Muchas gracias. A los hermanos allá en Palizada. Dios los bendiga, Dios les guarde. Pronto estaremos por allá. Vean, queridos hermanos, que el Señor dijo que Él estaba del lado de las ovejas débiles, no de aquellos que se juntan a comer, porque a ellos no les importa. Mira, hermano, en este camino nos deben de importar cada acción, cada paso que hacemos. A ellos les importaba más la comida con aquellos que murmuran, que critican, aquellos hermanos con rebeldes, aquellos que les importa más un plato de comida que la salvación de los demás. Vemos la decisión de nuestro Dios. Dice, este son mi pueblo, las ovejas débiles. Aquellos quienes son sus siervos de Dios, quienes son el pueblo de Dios, aquellos que le llevan un plato de alimento espiritual a las ovejas débiles, a las ovejas perdidas, aquellos que necesitan, pero le dedicaron tiempo, queridos hermanos. Qué tremendo dedicarle tiempo a los rebeldes, a los que no van a la iglesia, a los que murmuran, a los que se rebelan contra la autoridad. Estos le dedicaron tiempo a las ovejas, dedican tiempo a todo el mundo, le dedican tiempo a todo el mundo, menos a las necesidades del Señor. Porque a veces yo dejé hablarles a algunos hermanos, porque uno les habla y ni te contestan. Y cuando te contestan, qué casualidad, le entra otra llamada y te dice, espérame ahorita, y te cuelgan así de repente y te cuelgan. Ojalá si le hicieran a todo el mundo.
Esto lo van a pagar, hermano. Que Dios tenga misericordia, Dios se arrepientan. Ellos le dedican el tiempo a todo mundo, hermano. Le dedican el tiempo a los rebeldes, a los que no buscan a Dios. Y todo el tiempo están sentados en esa mesa. Les importa mucho la comida. Pero lo que no saben las otras personas, que nada más se están aprovechando de sus comidas. Ojalá los corran de las mesas por dragones. Porque nada más van a comerse la comida de los demás. A ellos no les importa la salvación de ellos. Ojalá los corran. Porque corren por un plato de comida cuando saben que esa es la trampa más grande del diablo. Ojalá los corran. Porque por un plato de comida son capaces de traicionar hasta a su abuela, hermano. Perdonen la expresión. Estos no, su boca son como los peces, hermanos, mueren por la boca. Mi Señor Jesús dijo, esto nada más les gusta sentarse a comer. Esto no les importa, mis ovejas. No les importa el alimento de aquellos que hay que llevarles la salvación. A ellos no les importa evangelizar. A ellos nada más les gusta sentarse con ovejas rebeldes. Que a gente que, hermano, le dedicaron tiempo. Hermano, ellos no le dedicaron tiempo a las almas, le dedicaron tiempo a la barriga. Hermano, a ellos no les importaba nada. Dice que, y el Señor dijo, estas son mis ovejas. Mis ovejas son aquellas que se preocupan, dijo, por llevar un alimento espiritual. A estas mis ovejas que con dificultad se salvan. ¿Por qué con dificultad se salvan? Porque están luchando consigo mismo. Entonces Dios interviene. Dice, yo las protejo, yo las cuido, yo las sustento. Yo haré maravillas con ellas. Pero estas no se apacentaron a sí mismos, no se sientan en las mesas con aquellos que no quieren nada con el Señor. Hay gente, hermano, que de verdad no mueve un dedo, pero para comer arrasan con todo, hermano. De verdad, son buenísimos para comer, pero para servir a Dios no mueven un dedo, queridos hermanos. Y ya, por eso, Dios va a juzgar a aquellos que dedicaron tiempos a los rebeldes. Va a juzgar a aquellos que le dedicaron tiempo a todo el mundo. Para todo mundo tiene el tiempo, menos para las cosas de Dios. Si los manda el jefe, la jefa, el mundo, el dinero, el trabajo, ¿cómo corren para allá, hermano? ¿Cómo corren? Ojalá si corrieran para Cristo. Ojalá si corrieran a servir a las almas. Esto dice que van a sufrir por eso. Por eso usted les invita a todo el mundo a comer, a usted le invita a todo el mundo. Tenga cuidado. Si, hermano, si usted no va a ir a evangelizar, no va a ir a llevarle una palabra de Dios y estar del lado de Cristo, se está apacentando juntamente con ellos, se están engordando, humanamente están engordando. Vemos que el Señor dice, Él menciona a quién le va a dedicar su tiempo. Él menciona claramente a quién le va a dedicar su tiempo. Dijo, no será la gorda, no será la fuerte, será la débil. Hay mucha pobreza espiritual, mucha hambre espiritual. Mientras las pastores y ovejas están comiendo en reuniones y en veces hasta en fiestas paganas, a ellos no les importa nada, a ellos no les importa servir, a ellos no les importa servirse. Por causa de ellos mucha gente se está perdiendo, porque hasta lo publican, no tienen ni vergüenza en publicarlo. Acabo de ver en la mañana una iglesia donde repartió roscas. Una iglesia hasta hizo invitados, hermanos, hasta la gente les compartió roscas, una invitación a la iglesia y a los de afuera. Gran servicio al Señor repartiendo roscas de reyes. Cuando la gente está hambrienta de una salvación, cuando la gente está hambrienta, queridos hermanos, de reconocer a Cristo, se está muriendo por el pecado. Dice que Dios destruirá
a las ovejas gordas, fuertes, no todas en el sentido, unos que hicieron el bien y unos que hicieron el mal. Y dijo el Señor, este es mi pueblo, esta es mi oveja, los débiles. Ellos no se preocupan por la gente que son salvas. Ellos se preocupan por el desordenado. Ellos se preocupan por el que no quieren nada con el Señor. Se preocupan por aquellos que no van a la iglesia. Y no es porque no quieran ir, sino porque a ellos no les da la gana. Se preocupan por el rebelde. Se preocupan por el que se quiere ir. Se preocupan por los desordenados, que son iguales a ellos. A ellos les gusta juntarse con ellos. Sépanse que ellos no son pueblo de Dios. Estos no son el pueblo consagrado de Dios. A esto no son las ovejas de Cristo, ni son los ministros de Cristo, ni son las siervas de Cristo, ni son los siervos de Cristo. Los verdaderos siervos de Cristo, los siervos de Dios, el pueblo de Dios, son aquellos que están sirviendo y alimentando, hermanos, a las almas para que se salven. Ni se deben de llamar siervos ni siervas, porque estos, dice, se la pasaban comiendo y bebiendo sin tener ninguna preocupación por las almas necesitadas. El Señor mismo señaló quiénes eran sus siervos, quiénes eran sus siervas. Señaló quiénes eran mismos, eran sus ovejas. Los demás dijo, no, los destruiré. Por eso están todos apagados. Se juntan los rebeldes, los desobedientes. Es una verdad. Se preocupan y le dan tiempo a los rebeldes. Eso no los va a salvar de los juicios. Una comida no los va a salvar de los juicios. No los va a salvar de las consecuencias. Solo se apacentan, aunque saben que pecan contra el Señor, que van en contra de Dios. A ellos no les importa eso. Les importa solamente aprovecharse de su comida. Si un desobediente, si un líder, un pastor no te va a hablar de la palabra de Dios, no te ayuda en la palabra de Dios, no lo invites, hermano, a tu casa. Nada más va a aprovecharte de su comida. No te va a traer ninguna bendición. Son la gente que solamente buscan a la gente, adulan a las personas, sabe quién, hermanita, hermanito, pero y ya terminan. Oye, ¿por qué no vienes a la casa a comer? Ah, con mucho gusto van, hermano, a comer. Son la gente que les gusta que los inviten a comer a todos lados. Pero pregúntales a ellos si te invitan a comer a ti. No, van a invitar a otros desobedientes, a otros rebeldes. Pero a ti no te van a invitar. Te lo aseguro. Porque a ellos les gusta quedar bien con la gente que les da de comida por medio de la boca. Pero no les vayas a hablar de Cristo lo mal que están, porque te los echas de enemigos. Estos no son siervos de Dios, no son pueblo de Dios, no son los escogidos de Dios, no son las ovejas de Dios. Créanme que Dios tiene otra visión. Dice que a estos protegió, a estos cuidó, a estos no los abandonó. Si eres un genuino siervo de Dios, una genuina sierva de Dios, un siervo de Dios, preocúpate por llevar alimento a las ovejas perdidas, a las almas. Que en llegar, hermano, preocuparte de ver quién te va a invitar a comer y procúrate checar con quién te vas a juntar. Porque Dios toma muy en cuenta hasta dónde. Bienaventurado el varón que no se sentó en mesas de silla de escarnecedores. Bienaventurado ese hombre, esa mujer, porque dará frutos. Pero el tiempo en que estamos, queridos hermanos, tiene que ver con alimento. Jesús lo dijo, mi alimento es hacer la obra de mi Padre. Por más que los llamaban a comer, pensaban discípulos, dijeron, ya comió. Él decía, no, yo tengo que terminar la obra de mi Padre, tengo que hablarles de las almas. Solo se dedican a comer y a comer y a comer. Pero cuestión de que tengan que ver con las almas, tienen que ver con oración, a ellos no les preocupa eso. Si ellos dicen que son, Dios dice otra cosa.
La gente puede decir, pero hay un pueblo escogido a quien Dios mira todos los días, se levanta a protegerlos, a cuidarlos, a sustentarlos. A estos no los va a abandonar, porque ellos no dependen de una comida, no dependen de una invitación, dependen del alimento. Como dijo mi Señor Jesús en Lucas 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Bendito Dios, hermano, que dependa tu alma de la boca de Dios, que dependa tu alma de la mano de Dios, que dependa tu alma del poder del Espíritu Santo. Por eso tienes que venir a Cristo. Si tú eres un alma, realmente es un hijo de Dios, un pueblo de Dios, un ministro de Dios, tienes que aprender a depender. Aprender, queridos hermanos, de lo alto. Tienes que aprender a depender, que esto no es con mano, o sea, no es con mano de hombre, ni con fuerza de hombre, sino con el poder de su Santo Espíritu. Entrega tu alma, entrega tu vida, porque estos son los que Dios cuidará, a quienes no abandonará. Aquellos que saben que su alma depende del sustento de Dios, de la fuerza de Dios, del Espíritu de Dios. Ven a Cristo, hermano. No dependa de tus almas, de tus propias fuerzas, ni tu dinero, ni los amigos. Depende de lo que Dios hace en tu vida, de la transformación. Ellos creyeron y entendieron que por sí solos no pueden. Que esto no depende de un plato de comida, no depende de la amistad de los hombres, depende del poder del Espíritu Santo. Por eso tienes que venir al Señor, tienes que entregar tu vida. No confíes en los hombres que solamente piensan en buscar que comer, reuniones. Le dedicaron tiempo. Hay cristianos que le dedican tiempo a los rebeldes, a la gente que no busca, a la gente que no les interesa. ¿Cuánto tiempo están sin buscar a Dios? Con esas personas quieran estar. No fueron considerados siervos de Dios, no fueron consideradas siervas de Dios, ni tan siquiera sus ovejas. No fueron considerados pueblo santo. No fueron considerados creyentes, pero del pueblo de Dios no. Lo demostraron dejando al Espíritu Santo, dejando sus propósitos. Así lo demostraron. A ellos les importan más las reuniones que pasar tiempos con el Señor. El pueblo de Dios no será abandonado, hermano. En nuestras manos, en las manos del Señor ponemos nuestra alma, porque no podemos. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos la salvación en nuestra vida. Estos se salvaron porque Dios, hermano, dice que Dios en ellos pusieron su alma. Dejaron que Dios los cuide. Dios bendiga tu vida. Hoy tendremos oración a partir de las 6 de la tarde. Tenemos oración. Gusta acompañarnos. Buscando, queridos hermanos, realmente que Dios nos use, realmente buscar una consagración, una vida hacia el Señor. Madure, reflexione, donde quiera que esté, congréguese, busca al Señor y aprenda a depender, a buscar el alimento que te alimente, hermano, antes de alimentar tu vientre, que alimente en tu alma. Esa es la salvación que busca el alimento del alma, no el alimento del vientre. Que Dios te bendiga. Donde quiera que esté, busca, aliméntate, come de la salvación de Cristo. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana. Observe bien quién es el pueblo de Dios, los que están necesitados de Él. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Les esperamos hoy a las 6 de la tarde, si puede venir, hermano, y mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página, que aquí estaremos con la voluntad de Dios. Muchas gracias y bendiciones a todos.